Bienvenidos y bienvenidos sean todos una vez más a este canal. Bien, el día de hoy vamos a continuar utilizando lo que son las funciones aquí en Excel. Si no has visto los videos anteriores, pues te recomiendo ir al enlace y ver los videos anteriores para que te pongas al día en el desarrollo de este curso sobre Microsoft Office. El día de hoy vamos a continuar aquí en Excel, vamos a realizar esta pequeña práctica, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo cosas nuevas durante el desarrollo de la misma. El día de hoy vamos a seguir usando las funciones, otras funciones nuevas, y también vamos a aprender a usar los gráficos al final de este video, ¿verdad? Vamos a unir los gráficos con esta práctica que vamos a hacer el día de hoy. Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. Bien, para realizar esta práctica lo que hicimos fue que elaboramos este pequeño ejercicio, ¿verdad? Abrimos un documento nuevo y elaboramos este ejercicio. Te recomiendo que trates de elaborarlo, ponlo pausa el video ahora, ¿verdad? Y trata de elaborar esta práctica tal cual como la ves ahí en Excel. Y luego entonces que la tengas, pues regresas al video para entonces continuar aquí con la explicación del día de hoy. Bien. Como tú sabrás, estamos utilizando lo que es las funciones, así que vamos a seguir practicando y poniendo la verdad en ejecución esas funciones y vamos a aprender unas nuevas el día de hoy. Bien, tenemos aquí una lista de estudiantes, ¿verdad? Su sexo, tenemos aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 notas y aquí vamos a sacar el promedio, el máximo, el mínimo y lo que aprobaron y reprobaron. O sea, en este caso que me lo diga el mismo sistema, cuáles estudiantes aprobaron y cuáles estudiantes reprobaron. Para eso vamos a usar una función, vamos a aprender a usar una función para determinar cuáles estudiantes aprobaron y cuáles reprobaron. Entonces, cantidad de estudiantes que existen no es escribirla, sino que la diga el sistema. Cantidad que aprobaron, cantidad que reprobaron. De igual forma, la cantidad que son femeninas, cantidad que son masculinas y cuánto la cantidad máxima de estudiantes que aprobaron con más de 90. Entonces, para hacer esto, vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir aquí y vamos a comenzar de izquierda hacia derecha. Vamos a obtener primero el promedio de calificación por estas 4 notas. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar el promedio de calificaciones de esos estudiantes. Entonces, lo que hacemos es que vamos acá a promedio, escribimos el signo de igual y luego escribimos el nombre de la función que vamos a utilizar. En este caso era promedio. Presionamos la tecla Tab o simplemente seleccionamos ahí la función promedio. Esto no importa que, no importa que para acá se pase, simplemente yo estoy escribiendo acá, o sea que no te preocupes por eso. Pero vamos a ponerlo bien para que no te me pierdas lo que estoy haciendo. Bien, esto vamos a agrandarlo un poquito ahí para que la función se vea mucho mejor. Ok, ahí escribimos el signo de igual, luego decimos promedio, ¿verdad? Seleccionamos el promedio y luego entonces seleccionamos las notas desde acá hacia acá. Fíjate que estamos seleccionando como un rango, ¿verdad? Que eso lo vimos en el video anterior. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter y ya ahí nos tenemos un promedio, ¿verdad? Promedio de calificación o nota final de un estudiante. Por ende, a simple vista vemos que ese estudiante sacó 95. Si lo redondeamos aquí, serían 96 y ese estudiante aprobaría la asignatura. Lo mismo pues hacemos para las demás notas, pero en este caso lo que vamos a hacer, vamos a duplicar el proceso para repetir lo mismo. Y ya ahí podemos ver cuáles estudiantes aprobaron y reprobaron. Vamos a cambiar la calificación acá para simplemente tener un estudiante reprobado. Ok, ahí. Y aquí también. Entonces ahí tenemos 2 estudiantes reprobados. A simple vista ya sabemos cuáles estudiantes reprobaron, pero yo necesito que sea el mismo sistema que lo haga automáticamente. Entonces vamos a seleccionar cuál fue la nota máxima de ese estudiante durante estos 4 periodos.
Entonces lo que hacemos es que escribimos el signo de igual, luego escribimos la palabra max como de máximo y seleccionamos el rango de las 4 notas que queremos que consultar cuál fue el promedio mayor. Entonces, si vemos ahí, vamos a centralizarlo, fue 100 y justamente fue el 100 en la cuarta nota. Entonces esto lo bajamos hacia acá y ya repetimos el mismo proceso. Aquí fue 90, aquí fue la nota más alta 75, aquí fue 76 y aquí 75. Lo mismo hacemos entonces para la nota mínima. Usamos min, ¿verdad? Y seleccionamos las 4 notas que queremos ver cuál fue la mínima y la llevamos, ¿verdad? Acá a la función. Bien, y exactamente ahí ya tenemos, ¿verdad?, las calificaciones de ese estudiante. Bien, en este momento entonces vamos a explicar cómo utilizar la función si. La función si. Bien, la función si es una función para toma de decisiones. Así de simple, sí, para tomar decisiones. Es una función que tiene dos respuestas, por así decirlo. En una, me explico. Cuando tú haces una pregunta sobre cuánto es, o sea, este lapicero es de color azul, o sea, es sí o es no. Simplemente es lo mismo. O sea, cuando tú haces una pregunta, tú esperas dos respuestas, una verdadera y una falsa. Entonces, eso es la función sí, para tomar decisiones y que te dé una u otra respuesta, ya sea la verdadera o ya sea la falsa, dependiendo la condición que tú establezcas o la pregunta que tú vayas a hacer. ¿Cómo se utiliza? Bueno, fíjate, primero debemos escribir el signo de igual. Vamos a ponerlo aquí para de una vez hacerlo. Primero escribimos el signo de igual, ¿verdad? Luego escribimos la función si, ¿verdad? Y ya abrimos un paréntesis. Aquí nos dice que coloquemos la prueba lógica, es decir, debemos colocar nuestra pregunta. ¿Cuál es nuestra pregunta? Bueno, vamos a acercar esto un poco más para que, ¿verdad? Vamos a acercarlo. Ok. Ok. Bien, vamos a escribir igual. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a ¿cuál es nuestra prueba lógica o nuestra pregunta? Como tú sabrás, existen signos como mayor, vamos a ver, existen signos como mayor, menor, igual o diferente, ¿verdad? O diferente, igual o diferente. Esas son las signos que vamos a utilizar para nosotros hacer una pregunta aquí en Excel. Entonces, ¿cómo hacemos una pregunta? Primero decimos sí, ¿verdad? Así vamos a construir, ¿verdad?, nuestra lógica de esta manera, haciendo esta pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, promedio, que es la celda que yo quiero saber o hacer la pregunta en esa celda. Si promedio es mayor, ¿verdad? Si promedio es mayor, esa es la pregunta. Mayor, entonces, ¿cuál es el número mayor para un estudiante aprobar una asignatura? En este caso, 70. O mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual, porque si el número es igual a 70 acá, también el estudiante aprueba. Entonces, decimos si J6, ¿verdad?, que es donde se encuentra la celda 6 acá, si esta celda es mayor o igual a 70, es decir, a simple vista ya vemos que sí. Entonces, si eso es verdad, que esto es mayor o igual a 70, entonces seguimos construyendo y decimos punto y coma para decir que ya terminamos de la prueba lógica. Ya hicimos la pregunta, que si esto es mayor o igual a 70. Si eso es verdad, entonces, ¿cuál es el valor verdadero? ¿Qué tú quieres que el sistema diga si es verdad esa parte? Bueno, yo quiero que diga que promovido. Entonces, como voy a poner un texto, debo ponerlo en comillas simple. Y digo promovido. Aprobado. Ok, aprobado. Punto y coma de nuevo. Y si no es, y si esto no es verdad, ¿cuál sería el resultado falso? Entonces, sería reprobado.
Entonces, fíjate, vamos a analizar esta parte aquí. Fíjate, primero tengo aquí la prueba lógica, ¿verdad? Mi pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? Y dos resultados, uno verdadero y otro falso. Pero, ¿qué es lo falso y cuál es lo verdadero de esta condición? De lo que yo pregunte aquí va a tener siempre dos respuestas, una verdadera y una falsa. Entonces, dependiendo si esto es verdad, si esto se cumple y esto es verdad lo que estoy preguntando aquí, pues va a asumir acá cualquiera de las dos respuestas, ya sea la verdadera o ya sea la falsa, una de dos. Entonces, no te va a mostrar las dos, te va a mostrar una de las dos. Entonces, cuando presionamos Enter, fíjate, bueno, vamos a ver, creo que aquí los signos son, ¿verdad? Creo que las comillas dobles. Pensé que era comillas simples por asunto de que a veces programación. Ok, ahí sí, comilla doble. Entonces aquí cuando vamos a escribir un texto que queremos mostrar, debemos de ponerlo siempre en comilla doble, como puedes observar acá. Eso está ahí en el teclado, tú lo vas a encontrar fácilmente. Está al lado de Enter, ahí está. Con Shift y esa tecla puedes seleccionar las comillas dobles. Entonces aquí presionamos entonces y me va a decir aprobado. Entonces eso es en ese caso. Vamos a hacerlo en este caso, ¿verdad? Aquí en el segundo. Vamos a volver a hacerlo. Yo podía repetirlo, pero quiero volver a hacerlo para que no quede ninguna duda. Sí, ¿verdad? Pongo la función sí, paréntesis. Vamos a ver, paréntesis. Y dice, ¿cuál es la prueba lógica? Y digo que si esta celda es mayor o igual, ¿verdad? ¿A cuánto? A 70. Entonces, punto y coma, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, ¿cuál es mi valor verdadero? Bueno, mi valor verdadero es que diga aquí aprobado. Aprobado, ¿ya? Y aquí mi valor falso que diga entonces reprobado. Y ya automáticamente ahí me dice que ese estudiante pues reprobó la asignatura. Entonces ya ahora sí yo puedo duplicar hacia abajo y ahí me va a decir cuáles estudiantes aprobaron y cuáles estudiantes reprobaron. Fíjate que ahí entonces me salen reprobado y aprobado. Lo chulo de esto, usar las funciones, es que yo puedo cambiar la nota. Por ejemplo, imagínate que me equivoqué y pongo 70 y ya aquí fíjate cómo cambia porque el estudiante aprobó la asignatura. Es decir, que ya esto está programado para que esto cambie automáticamente. Si vuelvo y la pongo los 60, fíjate cómo cambia a reprobado, porque ya así está programado. Entonces, así se utiliza la función sí, ¿verdad? La función sí, que fue la que vimos el día de hoy para la toma de decisiones y tener una respuesta u otra, cualquiera de las dos. Cantidad de estudiantes. Bien, aquí no me está pidiendo que yo sume los estudiantes, el 1 con el 2 con el 3, no. Me está diciendo cuánto estudiante hay en esta asignatura o esta aula, ¿verdad? Entonces, para hacer eso debo utilizar la función contar. Esta función contar me va a contar la cantidad de estudiantes que existen, ¿verdad?, en una lista. En este caso, esta misma lista, y digo igual a contar, ¿verdad?, paréntesis, y digo que me cuente esta celda desde aquí hacia acá. Yo lo hago con los números, pero tú podrías hacerlo con otra cosa, aunque creo que la función contar solamente funciona aquí con números para evitar el error. Entonces me va a contar cuántos estudiantes hay efectivamente en este curso. En este caso tenemos 5 estudiantes. Si yo elimino uno, vamos a ver, fíjate cómo aparece de una vez 4 estudiantes, porque recuérdate que esta celda o esta función contar cuenta las celdas que están llenas. En este caso, como tenemos una lista, me va a decir cuántos estudiantes hay ahí ya en esa lista. Bien, cantidad que son femeninos. Bien, si ya conoces la función contar y la función sí, pues tú puedes también utilizarlas ambas al mismo tiempo, porque existe otra función que se llama contar sí. Fíjate, contar
sí, donde esta te dice que especifique el rango que tú quieres contar. Por ejemplo, yo quiero contar, como es el sexo, que quiero saber cuánto es femenino, pues selecciono aquí el rango que quiero contar, desde acá hasta acá. Entonces, ahora coloco, ¿verdad? Según aquí me dice que debo colocar un punto y coma para finalizar, y me dice ahora que ponga mi criterio. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Entonces, entre comillas, doble, ¿verdad? Pongo aquí y digo que yo quiero saber cuáles de esos estudiantes es igual a la letra F. Solamente pongo F ahí y ya automáticamente todo lo que sea F, él me lo va a contar aquí y me va a decir cuántos estudiantes con F hay aquí en esta lista de esa columna de sexo. Entonces, si yo le doy aquí, fíjate que me dice cuántos hay. Hay 2. Como esto se repite y es lo mismo, pues lo puedo bajar hacia acá. Y aquí en vez de poner F, solamente pongo M. Y fíjate que me dice también cuántos estudiantes hay aquí. Vamos a ver qué pasó ahí. Oh, fue que bajó un rango más. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí es 6 y aquí es 10. Y ahí entonces sí me va a contar bien exactamente. Entonces fíjate que hay 2 estudiantes femeninos y 2 masculinos. Si yo cambiara el sexo acá y le pusiera una M, fíjate cómo aquí también cambia automáticamente porque ya está programado de esa manera. Entonces seguimos aquí. Cantidad de estudiantes que reprobaron y cantidad de estudiantes que aprobaron. Pues en este caso hacemos lo mismo. Entonces volvemos, vea, acá, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a usar la función contar. Escribimos igual, ¿verdad? Igual, contar. En este caso, no, bueno, contar sí, punto sí. Ok. Bueno, ya lo tengo seleccionado. Ok. Contar sí. Entonces, aquí yo podía venir a hacerlo por aquí, pero entonces las preguntas serían limitantes. Simplemente yo lo voy a hacer lo mismo acá como hice para sacar si aprobaron o reprobaron. Entonces, aquí lo que voy a especificar es el rango. Entonces voy a elegir promedio porque aquí es que yo determino quiénes aprobaron y quiénes reprobaron. Vea que sí. Entonces, yo le voy a decir, punto y coma, aquí, el criterio. Aquí yo quiero saber cuántos estudiantes aprobaron. Que me cuente aquí cuántos estudiantes de esos 5 aprobaron. Entonces, como yo quiero saber solamente los que aprobaron, simplemente puedo decir que me cuente esos estudiantes que tienen la nota por encima de 70 o igual, ¿verdad? Por encima o igual a 70. Que me cuente ahí cuántos estudiantes hay que tienen esa calificación. Si le doy enter, fíjate, me dice que hay 3 de esos estudiantes que tienen esa calificación por encima o igual a 70. Lo mismo pasa con el reprobado. Lo único es que tú necesitas saber cuántos de esos estudiantes reprobaron esa asignatura. Recuerda que aquí se movió un punto. Vamos a ver. 6 y 10. 6 y 10. Entonces, aquí yo quiero saber cuántos reprobaron. Para yo saber lo que reprobaron, simplemente tengo que decir que me cuente lo que son menores a 70. No iguales, no. Menores simplemente. Y ya el sistema va a decir cuántos de esos estudiantes aquí reprobaron la asignatura. Entonces, vamos a ver. Hay 2. Y efectivamente hay 2 estudiantes que reprobaron las asignaturas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? A usar la función sí, a usar la función contar y a usar la función contar.sí. O sea que ya el día de hoy pues hemos avanzado en algo nuevo y hemos aprendido algo nuevo. Y así funcionan esto de las funciones en Excel. Bien, quiero resaltar aquí la parte de los gráficos para ir ganando tiempo, ¿verdad? Bien, cuando tenemos aquí esta tabla, primero antes de hacer un gráfico debemos de tener una tabla diseñada, ya sea como esta o ya sea como la que tú guste o desees. Entonces lo que hacemos es que seleccionamos, vea, todas las columnas que queremos plasmar o representar en un gráfico. Por ejemplo, voy a seleccionar estas 7 columnas, ¿verdad? Entonces, una vez que selecciono las columnas que quiero mostrar en mi gráfico, simplemente voy acá a insertar
y elijo, ¿verdad?, el gráfico que yo quiera representar esta tabla. Hay muchísimos gráficos aquí. Están los gráficos, por ejemplo, de barra, los gráficos, bueno, si le damos acá podemos verlo todo. Vamos a ver. Aquí están los gráficos, todos, ¿verdad? Los gráficos de columna, de líneas, de circular, ¿verdad?, de barra, de área, y así sucesivamente. Hay muchísimos gráficos que tú puedes representar, pues, cualquier tabla que tú necesites. Y así se vería, fíjate. Entonces vamos a ver, vamos a elegir este y lo vamos a dar a aceptar. Y ya fíjate cómo se crea un gráfico de esta tabla que yo he seleccionado. Y fíjate cómo aquí me identifica con colores, ¿verdad?, lo que estoy viendo. Por ejemplo, vamos a ver, para entender este gráfico, vamos a hacer un zoom, vamos a ponerlo más acá, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la nota 1. Recuerda que la nota 1 tenemos aquí 5 estudiantes. Entonces, el azul, el mamey, esos colores representan cada nota de su estudiante. En la nota 1 vimos que la nota más alta fue de entre 80 y 100, es decir, 90, ¿verdad? Entonces está, fíjate, si sube más arriba, pues me lo dice. Entonces está entre 80 y 100. Y la segunda nota está entre 60 y así sucesivamente todas las calificaciones. Y aquí me dice, ¿verdad?, el nombre de la columna que yo estoy viendo en el gráfico. Y la serie, pues, serían los nombres que yo le puedo aplicar a esas notas, como tú lo puedes observar aquí, porque ese gráfico simplemente me expresa eso. Pero tú puedes utilizar cualquier gráfico que tú quieras. Entonces, hasta aquí este video, si te ha gustado, no olvides darle like, no olvides suscribirte y nos veremos en el próximo video para seguir aprendiendo un poco más aquí de Excel. Así que hasta la próxima.